Muy buenas tardes, qué bueno que ya están con nosotros. Bueno, como ven, ahora la mesa es una mesa reducida, pero muy entrañable porque las palabras que vamos a poner sobre ella ahora pues ya no son propiamente las nuestras, sino de los escritores invitados que nos van a venir a contar aquí desde la Feria del Libro de Monterrey 2019, pues esas palabras que han venido tejiendo para contar historias. Y me da mucho gusto primero pues saludar aquí a mi queridísima amiga Mariana García Luna. Bienvenida, Mariana, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Arturo. Pues muy contenta de estar otra vez aquí contigo y con ustedes y aquí desde la Internacional del Libro de Monterrey y muy contenta con los invitados que vamos a tener, Pues, ¿verdad? ¿qué te parece si nos presentas a la primera invitada de la tarde? Claro que sí. Pues miren, con ustedes aquí les voy a presentar a una gran escritora que tiene muchos reconocimientos internacionales y nacionales. Ella es Gabriela Riveros. Aquí está, démosle un aplauso, por favor. Claro que sí. Bienvenida, Pero ella Gabriela. ella nos va a contar acerca de su novela Destierros, publicada por Penguin Random House, y también sobre un poemario. Así que Gaby, platícanos acerca de esto. Encantada, muchas gracias por la invitación al programa y padrísimo que están transmitiendo desde esta Feria del Libro aquí en Monterrey. Pues sí, fíjate que en este verano tuve la suerte de que nacieron esta especie de mellizos, porque nunca imaginé que saldrían al mismo tiempo. Esta novela que se titula Destierros, que el fin de semana pasado estuvimos presentando aquí en la feria con Elmer Mendoza, y bueno, también su mellizo, que es este libro de poesía que se presentará aquí en la feria el próximo domingo a las 6 de la tarde y que se titula En la orilla de las cosas. Dime de qué quieres que les platica y les comparta, y encantada. Bueno, a mí te comentaba ahorita que el título de tu libro, Destierros, para mí es una palabra que me suena muy, muy bonita, pero al mismo tiempo la percibo como muy triste. Supongo que en esa palabra está contenida la esencia de lo que nos quieres contar con esta novela. Pues cuéntanos, danos una idea, una idea de por qué tenemos que leer Destierros. Claro que sí, mira, bueno, Destierros es una novela que yo fui trabajando a lo largo de muchos años, quizá unos 20 años, y quizá la palabra resume, como dices tú, de alguna manera y de una manera muy general, los destierros, porque es como una palabra que nos puede hablar, sí, de las tierras y de los territorios, pero también podemos las personas vivir destierros de nuestra propia vida. Entonces, a través de dos personajes femeninos que se van entrelazando sus historias, vamos viendo, por ejemplo, en la figura de Julia, que es la protagonista. Ella tiene un accidente al principio de la novela, un choque en la carretera, en el desierto, y queda inconsciente durante 17 días. Y entonces una mujer, la otra mujer, que es Elena, la tendrá escondida en un jacal a la orilla de la carretera, y desde estar inconsciente ella estará rememorando su vida. Pero en su vida, pues igual que en las de nosotros, hay una serie de destierros. Por ejemplo, ella tenía una gemela que se llamaba Mariana, aquí como Mariana, y cuando era pequeñita, bueno, su hermanita muere, y entonces ese pues quizá es su primer destierro de la infancia. Y bueno, ellas habían nacido en esta población que se llama Jiménez, Chihuahua, que es uno de los pueblos más al sur del estado de Chihuahua, y a los 15 años tienen que salir de su pueblo para venirse a la ciudad de Monterrey a estudiar la preparatoria. Entonces, bueno, este es otro destierro que viven, porque si Monterrey es provincia, pues estos pueblos del norte son la provincia de la provincia, y siempre hay que salir a muy temprana edad para poder recibir una educación y tener más oportunidades. Entonces, bueno, también está el destierro de dejar la tierra de uno, de dejar al primer amor, y luego, bueno, vamos viendo cómo consigue unas becas para ir al extranjero, y también, bueno, estos destierros donde ella a veces guarda ciertas culpas y toma decisiones que la destierran de su esencia, que tiene que ver con la música. Entonces, bueno, ahí vemos los destierros personales. Pero por otro lado, está Elena, esta mujer ya senil, que tiene unos ojos amarillos, un cabello canoso, y que al inicio de la novela aparece rezando para que vuelva su maripaz. En medio de la noche, en la oscuridad, enciende una veladora y está pidiendo que vuelva su maripaz. Esa maripaz que no está, pues también es otro destierro. Es una chica
de estas de Muertas de Juárez de los 90s. Y entonces Elena es una novela fragmentada, como un rompecabezas para armar. Y nosotros vamos a ir escuchando a lo largo de la novela las cosas que cuenta Elena desde un asilo que está aquí en la colonia Vistahermosa, y ella irá contando la historia de su tita Inés, que fue su abuela, a lo largo de la vida. Son 3 generaciones, y ahí nosotros como mexicanos vemos también los destierros que hemos tenido como comunidad, como región, como país. Es decir, hay algunas partes de la Revolución Mexicana, hay otras que tienen que ver con los estudiantes del 68, con los migrantes en los 80s, que bueno, sigue siendo un tema al día, con los feminicidios de hace 100 años, que sigue siendo un tema al día. Entonces, bueno, son todas esas destierros históricos que se fueron quedando en la orilla de los libros oficiales, que no tienen estatuas, estos héroes que quedaron desterrados de la historia. Estas mujeres que por perder sus apellidos, por ser mujeres, pues pierden su identidad de alguna manera, y no puedes saber tú si Mariana y yo somos primas, segundas o terceras porque somos mujeres y perdemos nuestra identidad. Entonces, bueno, pues sí, destierros es una palabra para describir de alguna manera general, pues toda esta hilvanar de destierros personales, pero también de destierros de la vida pública en donde todos transitamos, y que nos llevan a veces a problemas de violencia, pobreza, marginación, muchas cosas que hoy en día estamos pagando esos precios de esos destierros también. ¿Quieres preguntarle algo? Sí, es decir que utilizas la palabra destierro como un pretexto también para utilizarlo no solo metafóricamente, sino realmente en la práctica, digamos, ¿no? Y utilizar también el tema de la migración. Yo al principio pensé que básicamente se trataba de eso la historia, pero ahorita con lo que nos estás contando, no solamente es de eso, pero sí hablas acerca de la migración. Sí, todo este contexto histórico no podemos decir que sea una novela histórica, aunque yo realmente hice mucha investigación, consulté muchas fuentes, sino que la historia, lo que nos rodea, los sucesos, están entreverados a la novela, al acontecer de los personajes, y por supuesto también a una propuesta en el lenguaje. Entonces, sí, por ejemplo, el tema de los migrantes, en realidad no lo estoy viendo como lo vería el periodismo, la crónica, la historia, sino qué sucede cuando el esposo de Elena, en sus ires y venires como migrante a Estados Unidos, mediante la Amnistía Internacional de los 80s, consigue quedarse allá, se enamora de otra mujer y se olvida de esta familia de acá. Elena, que tiene a Maripaz y que tiene un chico que es un chico que tiene ciertas discapacidades. Y entonces, ¿qué pasa adentro de los muros de una casa? ¿Qué pasa con esas vidas que quedan truncadas, con ese dolor, con esa falta de apoyo económico, con esa falta de apoyo emocional? Y cómo tienen que abrirse la vida y trabajar y estudiar y todo, cómo van labrando, moviéndose de sitio. Entonces, bueno, ahorita esa sería un poco la parte de los migrantes, pero es más bien como qué sucede en lo que nadie cuenta, no nada más las cifras. Por eso el libro lleva una página en blanco en la portada, porque es una página que no tiene palabras y es una novela que quiere poner palabras a aquello que no ha sido dicho. Oye, ¿y se ubica en los años 80 entonces o son varias épocas? Mira, la novela arranca en el 2014, en mayo del 2014, que es el día que sucede el accidente, y luego de ahí hay como 100 años de historia, pero no en orden cronológico, sino que la novela abarcaría diferentes escenas que suceden a lo largo de 100 años. Y es más, termina como a fines del 2014, por decir el momento más tardío. Pero es todo como en un rompecabezas, todo revuelto. No es lineal, interesante. No. Pues está muy interesante y muy provocativo el título, porque, pues bueno, a final de cuentas la vida es eso, cerrar ciclos, y cada que cierras un ciclo hay un destierro, y en cada destierro hay tristeza, hay añoranza, hay el miedo de qué es lo que sigue. Entonces yo creo que con lo que nos cuentas, pues por esos caminitos nos vas a llevar, ¿no? Despertando
un sinfín de emociones diferentes, ¿verdad? Así que... Y fíjate que no es una historia nada más para mujeres, porque, por ejemplo, en la vida adulta de Julia, hay muchos varones y mujeres que dejamos de lado o dejan de lado ciertas cosas que queremos hacer. ¿Cuántas personas me dicen, yo quería haber sido músico, yo quería haber sido piloto de avión, yo quería ser pintor, pero no me dejaron en mi casa, tenía que estudiar una carrera para mantener una familia, ¿no? Pues eso es un destierro enorme, porque quizá tú tenías una vocación. Y las mujeres pasa igual. Entonces vamos a ver muy de cerca qué sucede con esa Julia, que sí explora una vocación muy importante y sin embargo por esta presión social ella decide cambiar de rumbo y también habita desde un destierro. Muy interesante, pues podríamos ir cerrando, que nos cuentes, por ejemplo, viene la gente aquí a la feria, ¿en dónde va a encontrar tu libro? ¿Dónde lo puede conseguir? Aquí en la feria está el stand de Penguin Random House, ahí lo pueden encontrar, y tengo entendido también que está en librerías como Gandhi. Fuera de la feria pues está en Sanborns, en todas partes, pero aquí lo pueden encontrar principalmente en Penguin Random House. Y a este libro mellizo, que es En la orilla de las cosas, lo pueden encontrar en el stand de Vaso Roto. O sea, entran a la feria, a su derecha, allá están las editoriales de poesía y bueno, ahí pueden encontrar. Bueno. Excelente. Bueno, no sé si tenemos un poquito de tiempo para que nos hables rápidamente sobre tu poemario. Sí, pues es un poemario que mientras hacía la novela, de repente tenía que parar y no sabía bien por qué camino seguir. Y de pronto lo que me salían eran estos poemas que yo a veces pensaba que iban a ser unos fragmentos de la novela. Es una novela que tiene mucho lenguaje poético, o sino que iban a quedar como anexos. Pero lo cierto es que con el paso del tiempo fue adoptando ya, cobrando una vida propia. Armé un pequeño esqueleto en donde hay poemas escritos hace 20 años, hace 10 años, tal. Sin embargo, la mitad sí fueron escritos mientras trabajaba con la novela y sí es para leerse junto, porque haz de cuenta que el poemario es el destilado de la novela, es que el que tiene como las semillas, como los nudos principales que me permitieron hacer un ejercicio con el lenguaje de otra manera. Se escribe diferente la narrativa que la poesía. Me enseñaron a contemplar cada palabra, el ritmo, a ser más cuidadosa y también a tener un poco de esta contemplación que hoy en día ya no tenemos. Todo es correr y estamos bombardeados de chats. En cambio, la poesía sí te exige otro proceso. Y creo que después volvía a la novela y entonces ya podía seguir fluyendo. Entonces, y están relacionados. Hay personajes que están en ambos, hay versos que están en ambos. Sí, creo que pueden disfrutarse de manera paralela. Excelente, Gaby. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde. Muchísimo éxito con tus dos mellizos. Muchas gracias. Muchas gracias y pues tus palabras sobre la mesa han sido muy emocionantes. Muchas gracias. Volvemos, no se vayan, así que seguimos con palabras sobre la mesa. Platicando con nuestro siguiente invitado. A ver, pues preséntanoslo tú también, ándale. Híjole, pues ya lo hemos tenido aquí en casa, en Palabras sobre la Mesa, pues el gran David Canales, que nos trae historias y cuentos de cantinas, ¿verdad? No de borrachos, de cantinas y pues de esta cultura que hay en Monterrey, en México y en el mundo, ¿verdad? En el mundo también, acerca pues de esto que pasa en estos lugares en donde en antaño solamente entraban los hombres, pero ya no, ¿verdad? O cuéntanos, ¿qué es lo que nos vas a contar con este libro, La Ruta del Olvido, verdad? Sí, el libro se llama La Ruta del Olvido, es mi quinto libro ya y todo relacionado con la historia del noreste y es ahorita, como decía, sobre las cantinas de Monterrey. Primero porque se nos están cerrando, o sea, las cantinas típicas, aquellas que empezaron antes del siglo antepasado, allá por 1800, donde se tomaba mezcal, curados como le decían ahí,
fueron evolucionando y luego tuvimos en 1900, o sea, a mediados de 1900, un crecimiento con la misma ciudad de la oferta de cantinas, que como bien dices, pues eran lugares de esparcimiento. Acordémonos que antes era la red social de los señores, en donde se podían enterar de lo que hacía el uno y el otro y los problemas que tenía cada quien, y era muy usada para ir un ratito, creo yo. Eso es lo que yo quisiera bueno, eso es lo que quisieras tú pensar. Porque hay y eso algunos es lo que hubieran querido las esposas, ¿no? Sobre todo. Hay algunos que se agarraban carrera larga, pero no, había muchos casos. Por ejemplo, uno de mis abuelos, todos los mediodías a las 12 tenía su salida de la oficina para ir a echarse una cervecita, un tequila, y luego ya se iba a su casa a comer. Y como esos, los que se juntan en la tarde, por ejemplo, en el AL, que no es cantina, ahí lo metí como calzador, porque tuvo el personaje que ir por un menudo antes de seguirse para su casa. Y es un café donde la gente se reúne sin cita, ¿no? Así hay cantinas. La cantina del Aguacate cada quien llega y ya saben que se van a encontrar alguno de los conocidos, y si no son conocidos, como quiera, ahí con ellos platican y tienen ese ratito. Hablamos del olvido, ¿eh? Porque como bien decías de la canción, que quise hallar el olvido al estilo Jalisco, claro que sí. La estamos cambiando porque dice, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron leer, es decir, en vez de llorar, pues sí. Lo pusieron a leer. Pero como decía, esas idas a las cantinas eran olvidos temporales, ¿no? ¿Dónde puedo yo salirme de mis broncas que tengo en la oficina y no llegar a mi casa todo estresado y con todos los pendientes ahí? Pues me voy un ratito y me despejo, me platico con gente que tiene más o menos las mismas situaciones que yo, y luego ahora sí ya me voy a mi casa tranquilo. Pues sí. Yo creo que es interesante y lo que yo, bueno, no sé cómo si hilaste una historia. Sí, así es. Es una novela. Es una novela que tiene como escenarios cantinas reales. Sí, partí primero, bueno, mi oficio de historiador no se me quita, y partí primero de hacer una reseña de las 10 cantinas, entrevistando a los dueños, platicando con antiguos visitantes y toda la historia de cada una de ellas. Junté como unas 14 o 15 y tuve que quitar y sacar nada más 10. Ahí pues fue un poquito al azar o por gusto con los dueños. Y luego ya agarré mis personajes para que fuera novelado, y esta es una trama que va de principio hasta el final, en donde una persona hace su ruta del olvido con ganas de cambiar su vida, y al final de la 10ª cantina lo logra muy bien, y se da cuenta además que su abuelo había hecho lo mismo 40 años antes. Entonces eso necesitó que fueran cantinas que tuvieran una tradición, o sea, no son cantinas recientes ni cantinas que ya no están, sino son cantinas que estuvieron hace 40 años y que están ahorita vigentes. Hay mejor dicho, la pregunta es, ¿está identificada la cantina más antigua de aquí de la ciudad de Monterrey? Sí, la más antigua en activo, porque hubo cantinas antes. Sí, en activo. En activo la que conocemos es Lontananza, que se abrió en 1908 y está vigente hasta ahora. Obviamente en 1908 había más cantinas ya abiertas, pero esas ya no han ido desapareciendo. Y hace poquito ahí tuvimos pues siempre hay esas informaciones que te ayudan a tratar de saber más. Resulta que la cantina 1900, que es la que está en el Hotel Ancira se fundó en 1912, pero al parecer esa cantina ya estaba. Y cuando construyeron el Hotel Ancira respetaron a esa cantina, porque si tú vas a la 1900 es una construcción muy diferente al resto del hotel.
Entonces probablemente se asimiló ahí, entonces esa cantina pudiera haber estado desde 1900 y a lo mejor es más antigua que Lontananza. Oye, David, ¿y cuándo vas a presentar el libro? Con el favor de Dios, aquí mismo, este sábado 12, sábado... El sábado... Es 19 a las 12 del día, aquí en la sala B, con el favor de Dios, aquí vamos a andar presentando este libro. Y tengo de invitados a algunos de los dueños de cantina que me Eso te iba a preguntar, ¿quiénes te van a acompañar? Y ahora sí traen presentes para los asistentes. Sí. No me permitió, yo quería traerme una hielerita, pero no me la permiten aquí en el... No dan chance. No dan chance. No, pero ya después nos dirás si hay presentaciones ahí en los lugares. Sí, bueno, la intención, una de las intenciones es esa, que primero que reconozcamos a las cantinas como parte de nuestra historia, ¿no? Porque así es. Y de hecho, por ejemplo, uno de los dueños de las cantinas, él siempre está en la barra, él dice: aquí en la barra de la cantina he escuchado más confesiones que cualquier cura de iglesia. No, pues imagínate tantas historias que se han de haber escrito en las cantinas y de todo tipo, ¿no? Oye, ¿y sigue siendo Club de Toby? ¿O ya también se permite entrada a mujeres? ya. Fíjate que todavía no se ve esa, ¿cómo te diré?, correlación donde vayan amigos y amigas juntos, o no me ha tocado, en estas cantinas en particular. Ya yo veo en otro tipo, en antros y discotecas y bares más nuevos, sí existe. Acá sí hay, la mayoría, creo que nada más 2 no permiten entrada de mujeres, pero los demás que sí están normalmente separados. Sí puede venir, por ejemplo, al ranchito, van grupos de señoras y ellas tienen su mesa y están... pero van, o sea, mujeres con mujeres. Con mujeres, así es. Me ha tocado, bueno, si puedo decir los nombres de las cantinas, claro, en el Zacatecas, que es mucho de comida de negocios o de empleados. Ahí van compañeros de trabajo, hombres y mujeres, al mediodía, y entran juntos y conviven ahí en la mediodía y luego se van. Pero lo del Club de Toby, a mí me ha tocado que me reclaman. Yo creo que también era parte de sentirse, relajados los señores. Luego, no me quiero ver machista ni mucho menos, pero pues así era. O sea, era todavía, por ejemplo, en el Casino Monterrey, que es de la alta sociedad regiomontana de aquellos años, tenían un lugar que se llama el Mayagüel, que es cantina y es para puros hombres. O sea, los socios tenían un lugar para que estuvieran ellos ahí. Privado. Más que todo, yo creo, con ese respeto de poder acá decir malas palabras, o digo, no quiero que se malinterprete como algo de travesura o prohibido, sino más bien como su espacio. Como tener un espacio creo yo, ¿no? Pues es que, bueno, las cantinas, yo creo que parte de la sociedad es, bueno, por lo tanto parte de nuestra historia, pero sí ha ido evolucionando, y esas cantinas tradicionales, pues yo creo que están en extinción, ¿verdad? Ya pronto a lo mejor van a desaparecer. Se nos cerraron muchas, con una historia magnífica, como por ejemplo el Mingos Bar, que era una cantina que estaba en Zaragoza, casi con Madero. Y ahí era una cantina donde la gente iba a buscar los tríos, farafaras o duetos para llevar serenata. Pero tenía la peculiaridad de que tú llegabas ahí, te ibas tomando tu bebida y podías pedirle a algunos de los músicos que estaban ahí que tocaran una canción u otra, te ponías de acuerdo en las canciones a tocar y ya con ellos ya te ibas a llevar la serenata. Y ya cerró. Muy alegre. Sí, muy contentos todos, pero cerró. Y luego yo les digo ahora a mis hijos, oye, pues ¿quién va a llevar serenata? No, nadie lleva serenata. Sí, hay que tomar en cuenta los problemas
delincuencia, cómo se fue generando y lugares que se percibieron después peligrosos, en fin. Pero bueno, mira, va a ser muy emocionante meternos a tu historia, así que te agradecemos mucho que vengas aquí a invitarnos a leerla. Muchas gracias, sí. Y todos invitadísimos al sábado a las 12, ahí a acompañar a David y a los dueños de las cantinas a que nos cuenten esas historias y sobre todo esta novela que seguramente la vamos a disfrutar. Oye, y luego me ayudan para platicar que ustedes, palabras sobre la mesa, sobre la palabra olvido. Porque tiene también, normalmente la gente lo ve como algo, ¿cómo te diré? Para siempre, ¿no? Se me olvidó, no quiere decir que no me voy a volver a acordar de ellos, sino que se me olvidó en ese momento, luego después me volví a acordar. Y aquí el uso del olvido, que no, también no es, porque luego dicen, ya nunca más me voy a volver a acordar, sino más bien es un ratito el que me puedo yo olvidar tantito de eso, ¿no? No, pues perfecto, pues nos despedimos. Sí, muchas gracias, David, mucho éxito y bueno, quédese aquí con nosotros, todavía tenemos más escritores aquí desde la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Gracias. Gracias. Bien, ya estamos aquí regresando ahora, pues muy contentos porque tenemos ahora la compañía de la escritora Sofía Segovia, que pues ahora después de aquellos murmullos de las abejas, de los peregrinos, ahora nos trae una historia un poco distinta, pero seguramente muy entrañable. Bienvenida, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Muchas gracias. Bienvenida. Feliz de estar aquí con ustedes, Mariana, Arturo, muchísimas gracias. Y con ustedes también en casa. Y sí, digo yo que es muy entrañable. Sí, totalmente. Porque resulta que es la historia de todos nosotros. Y es una que hemos olvidado y una que había que ir a recuperar y hacerla cotidiana, ¿no? Entonces la UDEM creyó en este proyecto cuando me invitó a contar el libro de su 50 aniversario, este libro de el pasado como memoria del futuro. Cuando yo les dije, sí escribo tu libro, pero ¿me dejas contarlo desde la Fundación de Monterrey? Y creyeron en mí, de que iba a ser capaz de hacer esta conexión que hay. Y bueno, ahí está el libro. Fíjate que perfecto, porque cuando uno ve el título 50 años de la Universidad de Monterrey, pues ese título puede sentarnos muy frío, decir, pues, van a contar cómo se fundó, pero cuando nos pones esa frase, el pasado como memoria del futuro, ya pintaste una raya. Porque, un misterio, hay un misterio. Ya nos metiste, ya despertaste la... Ya entra la narrativa en juego. Narrativa, sí, Sí. desde el principio. Sí, exactamente. Y es que obviamente cuando me invitaron les dije, yo no puedo escribir un libro académico. Porque muchas veces vemos estos libros de universidad, así institucionales, que van a ser como muy académicos y a pesar de que esto todo es una investigación y está fundamentada y está con citas y tiene todo, no dejo de ser novelista. Claro. Y de creer, y lo he hecho en mis novelas, precisamente el mismo ejercicio. Yo quiero que la historia se viva. Y quiero que la historia no se olvide. Y entonces así escribí El murmullo de las abejas, porque también quiero presentar una historia que no se cuenta, una versión de los hechos distinta. Y por ejemplo, yo le dije a la UDEM, ya tienes libros muy buenos de investigación histórica, yo los usé para escribir este libro, de hecho. Pero yo quiero ir más allá, porque contar el presente de la UDEM, por ejemplo, cuando es muy hermoso, porque tiene estas obras sociales buenísimas, de verdad que transforman la vida de la comunidad y todo, y la universidad en sí es un lugar hermoso. Les digo, todo mundo que la vea o que sepa de ella dice, pues así es la UDEM, y si no sabes el pasado, no entiendes el presente y no lo aprecias. Entonces le dije, voy a ir a contar tu pasado, pero desde la Fundación de Monterrey, porque la Universidad de Monterrey tiene esta semilla de solidaridad, esta conciencia de comunidad.
muy especial, la hace única en el mundo de verdad, por cómo se fundó y todo. No hay dos como la Universidad de Monterrey en el mundo, en serio. Tienen que leer el libro para saber por qué. Cuéntanos un poquito, a ver cómo es que unes esto desde la Fundación de Monterrey. Lo que sucede es que lo que llama a las congregaciones de Monterrey a unirse y con los empresarios también a unirse por una universidad humana, humanista, de humanidades, que, o sea, comprende estos tres, parecen lo mismo, pero no son. Un término es más profundo que el otro, ¿no? Okay. Y resulta que lo que es, tenemos que hacer una universidad que trabaje por el prójimo, que se entregue al prójimo, y por eso ahora creemos que es lema, pero no. Es su principio y está ahí desde el primer día que se juntan estas congregaciones y dicen, el hombre solo se realiza al servicio del hombre. Y es hermoso eso. Pero ¿sabes qué? Es heredado. Y por eso les dije, yo tengo que ir a contar, no nada más tu historia de 50 años, porque además, ¿por qué apenas 50 años? ¿Por qué las universidades en Monterrey tardaron tanto en llegar? En esta ciudad tan moderna, tan pujante, ¿por qué? Que tiene 423 años, ¿por qué apenas nuestras universidades tienen 80, 75 y 50 años, las más antiguas? Pues es que es histórico, ¿no? Y yo quiero ir a descubrir esa verdad. ¿Llegaste a la conclusión? Llegué, no, es histórico, claro que es histórico y aquí está. Es que nuestra historia, a pesar de que México no la integra a la narrativa nacional, nuestra historia es dramática, es tremenda, es dolorosa y está llena de olvidos. Y precisamente, Universidad, Monterrey, ahorita son una historia de éxito, sí. Pero ¿cuánto te ha costado llegar aquí? Monterrey olvida, y yo quería también recordar que las universidades tampoco son un elemento que nos merecemos nada más porque sí, es un elemento que hemos luchado mucho para tener, y aquí está la UDEM. Pero resulta que esta solidaridad, esta idea de comunidad que tiene la UDEM, pues fíjate, es una herencia de los primeros que llegaron aquí a conquistar estas tierras, que eran judíos, sefaradís. ¿Y qué sucede no podemos nada más saber ese dato y dejarlo así? Ay, bueno, sí nos dejaron las tortillas de harina. No, tiene un peso tremendo sobre nosotros, porque esta ciudad ha sobrevivido a partir de solidaridad, a partir de saber que tenemos que trabajar juntos y hacia una misma meta, y resulta además que a partir de saber que se tiene que trabajar con la comunidad. El sentido de comunidad es algo muy hebreo, algo muy judío. Y entonces eso se da aquí, y entonces en todo el libro voy explorando estas conexiones históricas, y entonces me han preguntado mucho, ¿para quién es este libro? ¿Es para la UDEM? Pues sí, para que los que transitan hoy por sus pasillos sepan y aprecien cada ladrillo que tienen y todo lo hermoso que tienen, cada árbol, vaya, porque la UDEM además se ha encargado de erradicar el desierto en muchos sentidos. Pero no, aquí en este libro, a través de la cronología de todos y luego de la universidad, podemos distinguir momentos que vivimos todos y recordarlos conectados, ¿no? Y decir, esto no lo sabía, no lo había visto así. Y entonces, bueno, esa era mi intención con este libro. Pues sí, a mí me parece muy interesante eso que acabas de comentar del por qué tanta tardanza para que hubiera universidades, casas de estudio superior aquí en estas tierras. Y ya desde ahí despiertas una gran curiosidad, y empieza a agarrar sentido esa frase de el pasado como memoria del futuro. ¿Algo más que quieras preguntarle, Sofía? Sí, bueno, ¿dónde se puede conseguir el libro? Además de en la UDEM, aquí en la Feria del Libro, ¿y en dónde más? Bueno, ahorita aquí está en la Feria del Libro, pero el libro en serio que viene calientito del horno porque está saliendo, lo querían sacar para la feria, entonces lo están mandando del editorial. Ahorita por lo pronto aquí, después en la UDEM, y después ya estaremos anunciando dónde más lo pueden encontrar. Y sí, esta historia nos pertenece a todos, aquí estamos todos, y los 50 años, luego me decía alguien, 50 años son muy pocos, ¿verdad?
Pues sí, pero lo que hemos hecho en 50 años, o en 25 más del TEC, o 30 más de la Uni, son pocos años, pero esta ciudad cuando se propone logra cosas maravillosas. La Universidad de Monterrey ha logrado con aquella semilla una historia maravillosa, están en las listas mundiales en solo 50 años, entonces, bueno, son 50 años muy bien aprovechados. Y ahora muy bien escritos por ti, así Pues que eso habrá que leer ese libro. Que les guste. Muchas gracias, Sofía, por estar aquí. Y vamos a regalar uno. Ah, bueno, Sí, traje perfecto. uno para Aquí regalar. nos va a dejar así es Sofía que uno. Nos va a dejar Muchas uno gracias. para los quienes nos siguen palabras sobre la mesa. Muchas gracias, Sofía, y Muchas gracias. gracias por las palabras que tú has puesto hoy sobre la mesa. Muchísimas Felicidades. gracias a ustedes, Muchas felicidades por el programa. Gracias. Adiós. Regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Monterrey 2019, con muy buena compañía aquí con Mariana García Luna, que está acompañándonos entrevistando escritores. Y ahora tenemos la grata presencia del maestro Luis Martín, que viene en esta feria a presentarnos un libro muy interesante. Bueno, antes que nada, bienvenido, maestro. Gracias, muy amables Bienvenido. por la invitación. Y bueno, pues el título del libro pues creo que nos da ya la entrada al tema. A ver. Sí, el Teatro del Progreso, 1857-1896, esplendor cultural en Monterrey. El Teatro del Progreso. Fíjense que yo creo que aquí ya pues conociendo al maestro, que aparte pues por su trayectoria en teatro también es un buen historiador, seguramente nos va a meter a ese ambiente del Monterrey de la segunda parte del siglo XIX que está llena de historiales, porque pues tuvimos la intervención francesa, entre otras cosas, la guerra de reforma, muchas cosas que se atravesaron en la vida política del Estado y que de alguna manera pues incidieron en la vida regiomontana. Pero lo importante fue que este teatro, no había un teatro en Monterrey, las únicas diversiones eran los toros y los cómicos de la legua que se presentaban regularmente en el salón de la Escuela de Niñas o en el salón de congreso del Palacio del Estado, lo que es ahora la Casa de Campesino, en el hospital. Pero finalmente no había un lugar donde presentar teatro. Cuando llega Santiago Vidaurri al poder, funda la Sociedad de Amigos del País y con el juego de la frontera libre y todo esto, empieza a desarrollarse Nuevo León muy fuertemente. Y ya necesitaba otro tipo de diversiones, otro tipo de lugares. Entonces, en 1857, el 8 de septiembre de 1857, se inaugura el Teatro del Progreso. ¿Quieres preguntar algo? Pues a mí me gustaría mucho saber usted qué piensa acerca del teatro que se está haciendo actualmente en Monterrey. Bueno, el teatro, a diferencia del teatro que se hacía el antaño. teatro en Monterrey es variado. Es el teatro comercial que viene de fuera, que es el que prefiere la gente regiomontana, aunque muchas veces no sea de calidad. Esa es la realidad. Eso sí, como pasan muchas otras cosas. Exactamente. Y es el que prefiere la gente regiomontana porque pues vienen figuras, vienen muy bien respaldados por la publicidad, pero el teatro en Monterrey es muy bueno, es bastante bueno, es tanto el comercial que se hace como el que hacen diversos grupos individuales o no sé,
de las facultades, de los centros, de las universidades. Se hace un teatro de mucha calidad. Maestro, yo trato de ubicarme mentalmente allá en aquella época, segunda mitad del siglo XIX. Monterrey, es cierto, una época muy compleja para todo el país, pero Monterrey y Nuevo León se empezó a reconocer como una tierra que estaba avanzando, al grado que ahí es cuando nace que le llamen ahí la es Sultana cuando del Norte. bueno, empieza un poquito después lo de la Sultana del Norte, pero realmente Vidaurri es el primer gobernador que le da la pauta y la salida al Estado, ¿verdad? Monterrey era una ciudad muy pequeña, mucho más pequeña que Matamoros o que Tampico, ¿verdad? Entonces, realmente el comercio, la zona libre que manejaba Nuevo León, que esa fue precisamente una de las cuestiones que enemistó a Benito Juárez con Vidaurri, cuando Juárez andaba en la carroza presidiendo el país y Maximiliano estaba en la corte imperial. El problema de Juárez y de Vidaurri es un problema que hasta la fecha sigue teniendo seguidores y gente que no juaristas y vidaurristas por este lado, diciéndolo, porque esa fue una de las cuestiones fuertes de políticas que sacudió al país y que de alguna manera era por el dinero que tenía Nuevo León. Nuevo León juntaba toda la frontera de Tamaulipas y Coahuila. En este libro, maestro, usted nos va a contar la historia del edificio y alrededor de eso el ambiente, supongo. Alrededor de esto el ambiente, por eso contaba lo demás, pero propiamente la historia del edificio, la programación casi día a día, no puedo decir que día a día, pero casi por años, ¿verdad?, de lo que se presentó aquí. En el Teatro del Progreso se presentó mucha ópera italiana, inclusive que venía de Italia directamente y que debutaba primero en Monterrey y después partía a Zacatecas o a San Luis y llegaba a México. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la comunicación con Bagdad. El puerto de Bagdad, que fue un puerto muy famoso, que fue inclusive una municipalidad de Tamaulipas, estaba a 20 kilómetros de Matamoros y ahora se llama Playa Bagdad. Pero el puerto de Bagdad recibía una cantidad de barcos, tanto de La Habana, de Cuba, de Veracruz, de Nueva Orleans, de Nueva York, de Londres, nos llegaban muchas cosas. Mucho de lo que nos llegó a Monterrey, de los avances de ese tiempo, llegó por Bagdad. Y por ahí llegaron muchas compañías italianas de ópera o inglesas en determinado momento. Ese es un dato muy especial. O sea, no todo venía de México. Ya. No todo venía de México. Primero llegaban aquí y luego iban a México, porque lógicamente era una plaza importante. Pero aquí se presentó teatro pues de la época, tanto compañías mexicanas como españolas, la opereta, la zarzuela, la ópera. Había mucho público de ópera. El público de ópera en Monterrey como que desde ese tiempo fue gestándose porque hay muchos aficionados a la ópera. Maestro, ¿y cómo era, por ejemplo, la censura en ese tiempo? ¿Cómo era la censura? ¿Qué tipo de censura había? Obviamente había una censura pues muy moralista, bastante moral. Si antes de eso, a veces el obispo del Nuevo Reino de León era el que dictaba la justicia, o decía las cosas y le ordenaba al gobernador del Nuevo Reino. Por ejemplo, hay una parte que he visto de 1748, donde hay un pleito entre los maromeros que vinieron a hacer una función y un juez notario. Y entonces el obispo del Nuevo Reino de León está diciéndole que intervino en esta situación. O sea,
pues ya la iglesia tuvo mucha injerencia en esto. Entonces, bueno, Monterrey era una ciudad católica como todo mundo, entonces obviamente los temas eran pues temas familiares, temas que de algún modo no ofendieran a la decencia ni a las buenas familias. costumbres. Sin embargo, yo marco ahí varias funciones donde la gente no estuvo conforme con la representación y lo dicen en los periódicos, lo comunican. ¿Y por dónde está ubicado este teatro, maestro? El teatro estaba ubicado en la calle Escobedo, entre Padre Mier y Matamoros, en la acera Oriente. Ahí estuvo después Hacienda y ahora creo que es alguna tienda, ¿verdad? En la mera mitad de la calle Escobedo, que desde el momento en que se hizo ahí el teatro, no se llamaba Escobedo, tenía otro nombre antes del general Escobedo, pero desde entonces se llamó la calle del teatro. La calle del teatro fue Escobedo hasta 1897-98. Exacto. Y ahora, por lo que me contaba ahorita, este teatro desaparece por un incendio. Sí. Un incendio, una casualidad muy especial. El teatro se construyó el 8 de septiembre de 1857 y duró 39 años exactos. La mayoría de los días ocupado, la gran mayoría de los días ocupado. Y se incendió el 8 de septiembre de 1896. O sea, los 39 años exactos de cumplir. Estaba presentándose la compañía Sánchez de Lara, una compañía de ópera mexicana, y al terminar la obra Elixir de Amor, el público aplaudió mucho y entonces ofrecieron un encore con la segunda parte del Trovador. Y entonces esa escena donde están los yunqueros pegando en los yunques, y que en ese tiempo el teatro era muy especial porque hacía pólvora y hacía una serie de cosas, las mismas chispas encendieron el teatro. Mientras se fue saliendo el teatro, del teatro los espectadores, el teatro iba quemándose y los artistas saliendo por atrás. Pues interesante va a ser conocer esta historia. ¿Cuándo presenta el libro? El viernes. ¿Viernes? El viernes próximo 18 a las 6 p.m. en el stand de Conarte. Viernes 18 a las 6 en el stand de Conarte. Vengan y si andan por aquí, pues no se pierdan ya con más detalle la presentación del libro El Teatro del Progreso. Las fechas no me las he aprendido. 1857, 1896, Esplendor Cultural en Monterrey. Perfecto, entonces, y ahí en el stand de Conarte se puede conseguir el libro. Sí, en el stand de Conarte se puede. ¿Y afuera? ¿En la Casa del Libro? Bueno, en la Casa del Libro, no, más que nada en la Casa del Libro, en la librería de Conarte, que está en la Casa del Campesino. Ahí hay una librería muy importante, y también en la fototeca y en la cineteca. Pues le agradecemos mucho, Muchísimas maestro. Gracias. Sí, muchas gracias por acompañarnos y por platicarnos, darnos este anticipo. Y vamos a estar al pendiente. Gracias por invitarme. Pues con ustedes ya nos queda más que agradecerles su compañía, pues Mariana. Arturo, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado esta tarde aquí desde la Feria del Libro. Soy Mariana García Luna. Lo veo el próximo martes con la recomendación literaria. Y yo lo veo, ya sabe, usted tenga lista la mesa, que yo a ver qué palabras ponemos sobre ella. Gracias y hasta la próxima.